armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La batalla por Peleliu. Desembarco en la isla del infierno. Hola a todos, amantes de la historia militar. Esto es Bellum Artis Historia Militar. Hoy volvemos al Pacífico, de la mano de nuestro amigo David López Cavilla, con el que ya estuvimos en Iwo Jima, no, se me acaba de ir el nombre. Ay, que se me acaba de ir el nombre de la isla. Okinawa. Okinawa, justo. Bueno, hablamos otro día. Okinawa. Perdona, David. Estoy en tantas cosas nada. Que se me va la pinza. Pues muchas gracias, David. Ya estuvimos juntos, ahí sí me acuerdo, en Noruega, estuvimos juntos en Libia, por el desierto también, con los Chindits también en Birmania, y hoy toca Peleliu, una isla de coral que se convirtió en un infierno, ¿no? Pues efectivamente, lo que se presumía o se planificaba como un asalto para 3 días, pues acabó durando más de 2 meses y se convirtió en una pesadilla para la primera división de marines y también para las tropas de la 81 División de Infantería de Estados Unidos. Por no hablar de todo lo que vivieron, de todo el sacrificio de los japoneses que prácticamente, bueno, que fueron aniquilados, que, en fin, que fue por pequeña que sea esta isla, va a ser un símbolo o va a ser bastante indicativo de lo que es esa carnicería de isla en isla en el Pacífico. Pues vamos a hablar de un tema que conoces muy bien, que es la Segunda Guerra Mundial, con todas tus novelas. Cada vez que haces una novela, investigas sobre el escenario, el teatro y, como no, sobre la batalla. Esta vez el Pacífico te viene por tu novela que hiciste sobre la batalla de Okinawa. Sí, así es. Tomo como punto de partida Peleliu y, bueno, pues consideré que implicó tanto sufrimiento y quedó tan olvidada que hubiera sido injusto, pues, aunque no sea el eje central, ¿no? Pero ocupa una parte, digamos, importante, pues consideré que generó tanto sufrimiento que, además, a partir de los japoneses trazaron una estrategia defensiva que mantuvieron en Iwo Jima y en Okinawa. Digo, pues merece la pena que esto no se olvide. Y bueno, pues oye, creo que es interesante y por diminuta que sea la isla, lo que te digo, es muy representativo de lo que fue esa guerra a muerte, donde los japoneses jamás se rendían, los americanos encaraban unos asaltos frontales pues que eran una auténtica pesadilla. Pues vamos a ver el tema y como siempre que viene un escritor hay que recomendar alguna de sus novelas, ¿no? Ahí tienes en tus manos tu última novela, ¿no? Que no es del teatro del Pacífico, pero sí que es de la Segunda Guerra Mundial. Es Ataque Nocturno, es sobre la operación Viking. En esta ocasión, pues aquí en Ataque Nocturno hablamos de una operación especial en la cual los paracaidistas británicos, en un golpe de mano espectacular, robaron la tecnología radar alemana. Sí que es verdad que en Bellum Artis tenemos ya un programa al respecto. Efectivamente. Pero bueno, ellos que ya me conocerán, que lo mismo me voy para el Pacífico que para el frente occidental o que para operaciones especiales raras. Entonces, pues bueno, soy un poco variable en ese sentido. Pues vamos a entender o intentar explicar esta batalla por una diminuta isla. No es la más pequeña del Pacífico, pero no es la más grande tampoco. Y qué papel que tuvo en la ofensiva estadounidense, ¿no? Es decir, ¿por qué se toma esta isla y se decide luchar por ella? Bueno, pues vamos a meterle un poco de contexto a la historia, ¿no? Vamos a saber por qué
digamos, una isla tan pequeña, tan insignificante, se convierte en un icono, en un sangriento icono de la campaña del Pacífico. Bueno, pues digamos que para cuando empieza Peleliu ya hace tiempo que los americanos han ganado en Guadalcanal, que también han aprendido mucho pues, de ese desembarco tan costoso, tan difícil que tuvieron con la segunda división de marines en el atolón de Taragua, también en Bougainville, ¿no? Y bueno, pues también la primera división de marines pues va a haber luchado en Nueva Bretaña, donde pues los japoneses pues se desmoronan y buena parte de la guarnición japonesa, pues como pasó en muchas ocasiones, pues acaba cayendo o acaba medio cayendo por hambre, ¿no? Y luego pues también pues los han frenado en Nueva Guinea, ¿no? Entonces ya estamos en una parte que, digamos, han cambiado las tornas, ¿no? O sea, ya no es esto de la Blitzkrieg japonesa que ellos están invadiendo todo el país. No, no. Ahora ya Estados Unidos está contraatacando y está ganando terreno en el Pacífico. Entonces, pues bueno, desde el punto de vista político, nos encontramos que ya en el noviembre del 43, en la conferencia del Cairo, pues ya se dice, bueno, o se acuerda qué hacemos con los japoneses, ¿no? Son un enemigo tan fanático que los vamos a combatir hasta el final, hasta que se rindan de manera incondicional. Bueno, bien, se acuerda eso, pero mientras tanto la guerra va a seguir, ¿no? Y la situación japonesa se va a ir deteriorando. Ya no va a ser el cero japonés el rey de los cielos, ni ni va a ser esa armada imperial tan temible, ¿no? Porque, bueno, pues han perdido las Islas Marianas, en el mar de las Filipinas y en el mar de las Marianas han perdido un montón de aviones, de buques, de portaaviones, y bueno, uno de los pocos sitios donde tenían una cierta, si me permite la expresión, una cierta chance, una cierta oportunidad de cambiar las tornas, que es Birmania, pues se llevan una paliza en la batalla de Kojima, ¿no? Entonces, pues bueno, además es que los americanos ya, con sus bombarderos B-29, al tomar las Marianas los marines, pues ya tienen al alcance, con sus bombarderos pesados, ya tienen al alcance el Japón metropolitano, ¿no? Y bueno, pues mientras tanto los americanos, ¿qué van a hacer? Bueno, ¿cómo vamos reconquistando esto? ¿Cómo vamos avanzando? Pues vamos, digamos que aquí se ha puesto por una estrategia de doble vía, pues porque Estados Unidos tiene unos recursos inmensos y se lo podía permitir. Y digamos que se contentó un poco tanto a MacArthur como a Nimitz, ¿no? Vamos a tener a Nimitz que va a ir con una campaña más directa de isla en isla, tomando únicamente los archipiélagos esenciales, como que fuese una gran escalera, con el peldaño final siendo Japón. Bueno, pues van a ir con la infantería marina de los Estados Unidos asaltando esas islas. Y por otra parte, MacArthur, que encarna al ejército de tierra, pues se va a centrar en recuperar las islas Filipinas, ¿no? Estas islas que les dolió tanto perderlas, pues se va a centrar en ellos, ¿no? Y entonces, claro, aquí Peleliu, ¿dónde entra? Pues Peleliu entra en el marco de esa recuperación de las islas Filipinas por parte del general Douglas MacArthur, ¿no? Claro, vamos a ver, aquí ya tenemos el perímetro defensivo japonés, que los bordes del perímetro defensivo japonés que se están, digamos, desmoronando, que están siendo invadidos, que están siendo atacados, que los están perdiendo, ¿no? Y bueno, pues ya MacArthur, ya en el verano del 44, ya se ve en disposición de empezar a acercarse a las Filipinas. Y MacArthur piensa, ¿no? Dice, bueno, yo quiero recuperar las Filipinas. Lo que pasa que por el camino me voy a encontrar un archipiélago que está ocupado por numerosas fuerzas japonesas y me da miedo que desde ese archipiélago, que son las Islas Palaos, ataquen a mi flota, ataquen a mis tropas. Entonces, pues digamos que van a decidir limpiar, van a decidir aniquilar a las guarniciones de las Islas Palaos, ¿no? Entonces, por tanto, como parte de ese ataque a las Palaos, van a decir, vamos a eliminar las guarniciones japonesas tanto de Peleliu y de Angaur, porque los japoneses pues tienen unas instalaciones militares ciertamente importantes y desde las que pueden pues perturbar o atacar o mermar o incordiar la campaña estadounidense para recuperar las Filipinas, ¿no? Digamos que pretende utilizar las Palaos como para eliminar la amenaza y también un poco para utilizarlo como punto de apoyo de cara a un ataque a las Filipinas.
Y Pues vamos a bueno, ver un pues poco el escenario. Bueno, es esta pequeña isla, ¿no? Una isla sí, que sí, bueno, sí, perfectamente sí. podríamos decir que no es importante, ¿no? En una guerra en la que tú vas con barcos, ¿no? Pero que podías saltarla perfectamente, pero claro, servía de base para los aviones, ¿no? Efectivamente, aquí, bueno, estamos hablando de Peleliu, que es una pequeña isla de coral en el Pacífico, ¿no? Y entonces, aquí tú cuando, si te pones cualquier documental o lees, em, pues, libros autobiográficos, por ejemplo, mismamente como el de Diario de un Marine de Eugene Sledge, el cual recomiendo, que es un magnífico libro muy ilustrativo de lo que significó la guerra en el Pacífico, pues escuchas que los marines hablan con bastante, a ver si encuentro, con bastante resquemor, con bastante, están muy, y además, en mi opinión, con razón, ¿no? Porque se les pidió un sacrificio enorme para una isla insignificante que luego realmente a la larga no se utilizó, vamos, no se le dio la utilidad que se le había planeado, ¿no? Y es que estamos hablando, pues lo que te digo, de una isla de coral que es un escupitajo de coral en medio del Pacífico, pues estamos hablando de 13 kilómetros cuadrados de extensión, 10 kilómetros de largo por 3 de ancho en su punto, 10 kilómetros de largo en su punto más ancho y 3 de ancho, ¿no? Y lo que te digo, pues bueno, pensaban que iba a ser una especie de Taragua, ¿no? De, sí, vale, los japoneses ya sabemos cómo son muy fanáticos, son duros, nos van a atacar con cargas Banzai. Bien, esto va a ser muy duro, pero en 3 días lo dejamos liquidado. Pues no, no señor. Lo que Ujú. se había calculado, se había estimado, se había previsto con una duración de 74 días, perdón, de 3 días, pues acabó durando 74 días. Entonces, vamos, que ahí la planificación se les fue de madre y digamos que esto para la primera división de Marines, pues fue una sangría. Y de verdad que esto en muchos documentales les ves a los marines cuando, de aquella época, cuando hablan de lo que vivieron y están traumatizados y muy heridos en el alma por ese sacrificio que se les pidió por un objetivo que en principio parecía importante, pero que luego no aportó una ventaja tan significativa de cara a la campaña de las Filipinas. Es más, muchos de ellos guardan bastante animadversión hacia MacArthur por utilizarlos como fuerza de apoyo, como un poco para apoyar ese ataque y asaltando pues una isla llena de fortines que fue un infierno. Bueno, la cosa es que si analizamos cómo es Peleliu, vamos a ver que es una pequeña isla coralina que estaba en posesión de España hasta 1899 y fue vendida a Alemania. Y bueno, pues sí, los alemanes la van a retener durante un tiempo, pero ya pues con el tema del comienzo del estallido de la Primera Guerra Mundial, pues Alemania, no, digamos que sí, tenía sus posesiones en el Pacífico, pero le quedaban tan lejos que no va a poder defenderla porque estaban centrados en las trincheras europeas. Entonces, pues van a caer las colonias alemanas muy rápido, ¿no? Y claro, esto Rubén Villamur lo explica muy bien en la Primera Guerra Mundial en el Pacífico, en su libro. Van a caer muy rápido, van a caer muy rápido y entonces pues realmente Japón se va a acabar quedando con el control de las Palaos, con el control de Peleliu en concreto, ¿no? Y bueno, pues ya superada la Primera Guerra Mundial, aquí los japoneses lo que van a hacer es, ya entran sus planes expansionistas en el periodo entre guerras, ¿no? Quieren convertirse en una potencia aérea y naval, ¿no? En la gran potencia asiática del Pacífico, quieren desplazar a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Holanda, incluso quieren retar a la Unión Soviética. Entonces, pues bueno, ya se van a ir preparando, se van a ir militarizando y en la propia Peleliu en 1935 pues ya preparan aeródromos, bases de hidroaviones, establecen defensas costeras y bueno, cabe señalar que uno de los objetivos más importantes era el aeródromo de Peleliu, el cual estaba situado en el sur de la isla, ¿no? Bien, más allá de todas las defensas, de todas las instalaciones militares que van preparando, ¿cómo va a ser esta isla? Porque es que realmente esto es insufrible lo que se van a enfrentar o las condiciones que se van a enfrentar tanto japoneses como marines. Y estamos hablando de una isla ya no solo diminuta, es que es inhóspita. Inhóspita, ¿por qué? Porque estamos hablando de una media de temperaturas de 31 grados centígrados, que no hay fuentes de agua potable,
que realmente se van a nutrir, perdón, el agua que van a conseguir va a ser por las lluvias que caigan, ¿no? Entonces, pues, lo que te digo, la orografía, la vegetación va a ser muy, muy hostil, porque estamos hablando de colinas de coral, con aristas afiladas. Bueno, pues igual los marines, lo que te digo, al cabo de una semana de batalla se les quedaban las suelas de las botas sin dibujo. Claro. Tenían manglares, tenían zonas de manglares, había riscos. Y bueno, pues dentro, lo que más le va a costar a los marines, si analizamos la isla, no es la llanura del aeródromo ni las playas en sí, que también va a haber una batalla fuerte en las playas, pero sobre todo donde se va a producir la sangría es en una cordillera que son los montes Umurbrogol. Y claro, aquí los japoneses pues van a erigir unas defensas bajo tierra brutales que les va a costar muchísimo eliminar. Están bien comunicadas, ya lo veremos más adelante, pero sí, este es el escenario, ¿no? O sea, una isla pues muy agreste, lo que te digo, no hay agua, el sol pues aprieta muchísimo, estamos hablando igual en los primeros días de batalla de 36 grados centígrados, los marines sucumbiendo al calor, a la deshidratación, entonces va a ser unas condiciones pues de pesadilla. Pero lo que es la montaña tampoco era muy elevada, ¿no? Viendo aquí un poco lo que es la isla, ¿no? Sí, sí, hombre, lo ves y no parece tanto, Pero ¿no? Lo con que que sea pasa. 50 metros ya en una selva como esta ya es un desnivel. Claro, claro. Bueno, y bueno, pues ¿qué habían planeado los americanos? Pues como decíamos, habían planeado 3 días de lucha extrema, salvaje, pues bueno, de tener que aniquilar a la guarnición, porque realmente con esto del código del Bushido los japoneses preferían morir luchando que rendirse, ¿no? Entonces, pues vamos a coger MacArthur, ¿para quién va a seleccionar o qué fuerzas va a tener MacArthur para encarar este asalto? Pues va a tener la primera división de los marines, que ya había combatido en la batalla de Guadalcanal y en el Cabo Gloucester en Nueva Bretaña. Esta división estaba bajo el mando del general Rupertus. Y bueno, pues es que, de hecho, los veteranos de Guadalcanal, que no es una batalla fácil, pero les va a parecer todavía más dura Peleliu. Entonces, el desafío que tienen por delante es terrible. Y luego también a la 81ª División de Infantería. Vale, en cuanto a fuerzas de apoyo, pues bueno, van a tener la Task Force 32 del contraalmirante Ford, y luego, por otra parte, van a tener el apoyo de la Fuerza de Apoyo Occidental de Oldendorf. Curiosamente al plan, es bastante ya premonitorio, ¿no? Lo que el propio nombre de la operación, el propio nombre que se le da a la operación, que es Operación Stalemate 2, ¿no? Operación Punto Muerto 2. Y tanto que punto muerto, porque planificas una batalla de 3 días y se te alarga hasta los 74, pues punto muerto y más allá. Vamos. La cosa es que claro, Peleliu es una isla con una orografía muy complicada y entonces lo que van a hacer es desembarcar. ¿Qué zona de desembarco eligen? Pues las playas Naranja y las playas Blancas, que están situadas al oeste y bueno, pues era, dado el terreno de la isla, pues era la zona un desembarco. Planificación de los estadounidenses, pues bueno, pues se habían inspirado o se habían basado o habían tomado como referencia lo que había ocurrido en las Marianas. Una vez tenemos la superioridad aérea y naval, pues metemos tal bombardeo que no va a quedar nadie en las playas, que defender una playa es absurdo. Se ha demostrado en las Marianas, en Saipán, en Guam, en Tinian, se ha demostrado. Se ha demostrado también en el desembarco de Normandía que cuando tiene superioridad aérea y naval, resistir a pie de playa se hace imposible. Sí, lo puedes poner difícil, puedes, digamos, causarle muchas bajas al enemigo, pero se hace casi imposible o se hace muy complicado retener o contener un desembarco enemigo, ¿no? Entonces aquí los japoneses, pues bueno, han trazado una estrategia más razonable, no van a hacer locuras, o sea, lo que van a hacer, vamos a seguir un poco una táctica un poco más razonable que, digamos, vale, no vamos a poder retener la isla, pero vamos a hacer que les cueste muchísimo tomarla, ¿no? Entonces van a apostar por una estrategia de lo que se llama defensa en profundidad, ¿no?
bueno, es un poco digamos, la planificación o la gran idea o los planes maestros japoneses, ¿no? Entonces, aquí, pues bueno, pues tenemos ¿qué van a plantear los japoneses? ¿Qué tienen? ¿Qué plantean? ¿Qué proponen? Bueno, pues tenemos a una guarnición dirigida o comandada por el coronel Kunio Nakagawa. Estamos hablando de alrededor de 13.500 hombres. No solo soldados japoneses, también va a haber trabajadores coreanos dedicados a labores de construcción, sobre todo de construcción de fortificaciones. Y esta estrategia de defensa en profundidad, ¿no? de resistir en fortificaciones hasta el final, se va a denominar Fukaku, ¿no? Y de hecho, pues esta estrategia se va a emplear por primera vez en Peleliu, pero luego vamos a ver que la va a seguir también el general Kuribayashi en la defensa de Iwo Jima, y luego también la va a seguir el general Ushijima pues cuando tuvo que defender la isla de Okinawa, ¿no? Bueno, ¿qué significa esto? Vale, los americanos, los estadounidenses tienen una potencia de fuego devastadora, pero devastadora. Les van a arrasar con cruceros, con acorazados, con destructores, con cazabombarderos. Bueno, les van a echar de todo. Entonces dicen, ¿qué hacemos? Nos enterramos como topos. Hay colinas coralinas, se ponen a excavar galerías, túneles, tienen cuevas. De hecho, había incluso instalaciones mineras o galerías mineras que habían pues excavado pasadizos, y todo esto pues ya les fue de gran ayuda, les adelantó mucho trabajo a la hora de fortificación. Claro, todo esto digamos que va a minimizar considerablemente los daños que le puedan causar pues la potencia de fuego naval y aéreo de los estadounidenses. Y aquí los japoneses pues van a instalar sus cañones y morteros pues de calibres de 80, de 105 y de 155 milímetros, ¿no? Entonces, digamos que todo ese montón de coral que hay va a ser un escudo magnífico para los japoneses. Va a ser una madriguera que les va a proteger muy bien. Pero esto, claro... el coral es bastante duro, ¿eh? Hombre. Es que aquí, es más, tú lees testimonios de los marines y dicen, no, es que veíamos unos bombardeos brutales que parecían que estaba la isla que se iba a venir abajo, que parecía que estábamos desatando el apocalipsis. Y bueno, y después de todo ese bombardeo, los japoneses seguían ahí tan tranquilos y dispuestos a dar la batalla. O sea, que vamos, que amortiguaba mucho la roca volcánica y bueno, y el coral aguanta muy bien el impacto de la artillería aérea y naval, ¿no? Y la cosa es que bueno, pues de hecho el propio Nakagawa ya en la playa pues consiguen ocultar un cañón de 47 milímetros y otras 6 piezas de 20 milímetros. Claro, la playa no van a renunciar a defenderla. Lo que pasa es que lo van a hacer más desde fortificaciones, ¿no? Entonces lo que van a hacer es convertir cada centímetro de isla en una trampa mortal, van a sembrar un montón de minas, van a dejar proyectiles trampa listos para explotar, ¿no? Entonces, la verdad que es eso, que los japoneses lo habían convertido, lo que te digo, cada metro cuadrado era una pesadilla, ¿no? Y es más, uno de los puntos más fuertes está situado cerca de la playa, se llamaba The Point, la punta, y esto les va a costar mucho a las tropas del primer regimiento de marines, les va a costar mucho conquistarlo, tomarlo, ¿no? Pero sobre todo donde va a estar, donde se va a ir la mayor parte, en esos 74 días de batalla, donde se va a ir la mayor parte de los esfuerzos, donde va a haber más agonía, más sangre, más sufrimiento, va a ser en los montes Umurbrogol, ¿no? Aquí los japoneses es realmente donde se van a trincherar en condiciones donde van a estar bien protegidos, y es que estamos hablando de que hay alrededor de 500 cuevas comunicadas, ¿no? Entonces, realmente se han atrincherado muy bien. Ya no solo eso, ¿no? Que además el propio coronel Nakagawa va a contar con un destacamento antiaéreo y también con unos cuantos carros de combate tipo 95. Vale, igual era de lo mejorcito que tenían los japoneses, pero es que tú enfrentabas a un tipo 95 con el Sherman, y es que el Sherman era el rey del Pacífico, o sea que vamos, que tenían poco que hacer. Esta cueva con una pieza artillera incluso. Sí. Pues más, también hay veces, Francisco, que esto lo hacían mucho los japoneses, que cogían y sabían de la debilidad de los carros japoneses porque eran carros muy ligeros, pero veloces. Sí.
Un poco parece la filosofía italiana, ¿no? De carros muy ligeros pero veloces, y lo que hacían muchas veces es los enterraban, dejaban un poco la torreta y los utilizaban como artillería. Y bueno, pues esto es un poco cuáles son los planes de los americanos, cuáles son los planes defensivos de los japoneses. Y bueno, ¿cómo va a empezar esto, no? ¿Cómo se va a aproximar o cómo van a ser los primeros movimientos, no? Ujú. Bueno, pues tenemos que la batalla es en septiembre del 44, ¿no? Pues ya el 12 de septiembre les llega la condena a muerte a los japoneses, porque los japoneses van a estar en un momento que su armada está muy tocada, que es casi, hombre, todavía les queda por perder en el Golfo de Leyte, ¿no? Pero ya tienen unas pérdidas importantes y dicen, no, estamos rodeados, no va a haber una armada que nos respalde, que nos rescate en el peor de los momentos. No, no, o sea, es una condena a muerte. Están solos en una isla y saben que cuando lleguen los estadounidenses van a tener que luchar hasta la muerte. Bueno, pues el 12 de septiembre ya se planta la flota estadounidense ante Peleliu y empiezan los bombardeos aéreos y navales, ¿no? Y también, pues bueno, comienzan los trabajos para eliminar y destruir, pues, todos estos obstáculos que puede haber en el acceso a las playas. Y digamos que el día D, por llamarlo de alguna, bueno, sí, el día D, el 15 de septiembre del 44, pues va a ser el día D, ¿no? Entonces, pues lo que decíamos, esto sigue el guión clásico de las batallas del Pacífico, ¿no? Cuando los marines asaltan una isla. A las 05:30 horas, pues comienza un bombardeo naval muy fuerte y luego, pues después del bombardeo naval, después del cañoneo naval, pues a las 7:50 horas, pues atacan los aviones embarcados. Entonces, pues bueno, aquí vamos a encontrar que las tropas de la primera división de marines, pues van a arrancar, van a partir, pues en una, digamos, flota de transporte bastante variopinta, ¿no? Pues con vehículos Amtrax y, bueno, pues luego las siguientes serían a bordo de lanchas más convencionales, que eran las lanchas Higgins. Y, bueno, pues es que desde el primer momento, aunque, pues claro, tú ves Peleliu, ¿no? Las fotos que hay y ves columnas de humo brotando a los cielos, incendios, humaredas, bueno, ves que parece que han dejado la isla hecha un erial, pero ni mucho menos, porque se van acercando y los japoneses empiezan a dispararles con morteros. Ojo, y fíjate que es dificilísimo darle con un mortero a una embarcación, ¿no? Sí, sí. Con un cañón, vale, es más factible, pero con Bueno, morteros, como los tienes que tener mucha japoneses, suerte, mucho cálculo. hombre, pues te voy a dar un dato. Fíjate, les consiguieron fastidiar a los americanos, les consiguieron dejar fuera de combate hasta 60 vehículos de desembarco, con Ujú. morteros, o sea, con lo Madre difícil mía. que es. O sea, que apuntaron bien, ¿no? Y bueno, aquí van a llegar a la playa y nos vamos a encontrar con estas escenas de desembarco sangriento, de calor, de que cada metro se gana a costa de mucho sufrimiento, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estamos hablando, eran las playas Naranja y Blanca, bien. Playa Blanca, primer regimiento de marines. Aquí el primer regimiento de marines se va a encontrar con una posición terrible. Aquí les va a costar avanzar, pero horrores en la Playa Blanca. Mira, te voy a dar un dato, ¿no? Aquí se encuentran, bueno, un par de datos, ¿no? Precisamente se encuentran con una zona japonesa muy fuertemente fortificada, The Point, la punta, que precisamente no figuraba en los mapas de la infantería de marina. Y, por ejemplo, aquí el tercer batallón del primer regimiento de marines solo va a conseguir ganar 90 metros. O Ujú. sea, esto es una ganancia territorial mínima a costa de un sufrimiento incalculable, ¿no? Es más, van a seguir atacando la punta de Point y los japoneses, aunque los marines tengan el apoyo de los Sherman, van a seguir aguantando, ¿no? Entonces, va a llegar un momento que los estadounidenses están desesperados, van a tirar de una de sus compañías más veteranas, con marines curtidos en Guadalcanal, y es la compañía acá del tercer batallón, y lo que te digo, asaltan con 90 marines, atacan con 90 marines, y cuando toman The Point quedan 30, o sea que es que esto, o sea, es un desgaste ya solo en el primer día increíble. O sea, estamos hablando de que van a consumir regimientos de marines a una velocidad endiablada, ¿no? Bueno, en la Playa Naranja sí que va a ir mejor la batalla, pero no por ello va a ser menos dura. Ahí en la Playa Naranja tenían que desembarcar
los regimientos de Marines quinto y séptimo. Entonces, el séptimo de Marines, que tenía que desembarcar en Naranja 3, pues por error, por error no, más que nada por la cantidad de obstáculos que había, tuvieron que virar y acabaron desembarcando en Naranja 2, ¿no? Y bueno, pues ya no te cuento el quinto de Marines, que tampoco lo tuvo fácil, ¿no? Porque ahí, digamos que establecen ahí el puesto de mando del regimiento en un agujero en la tierra. Y bueno, esto ya es un desastre, porque el quinto de Marines cae fuego de mortero y en el primer día, en el desembarco, en ese puesto que tenían excavado en la arena, y cae fuego de mortero y el coronel acaba herido y también los asistentes. O sea que vamos ya, el cuadro de mandos pues ya afectado, fastidiado. Y bueno, pues el séptimo sí que va a conseguir ganar metros, ¿no? Pues consigue ganar 450 metros, se encuentra con búnkeres y entonces lo que van a tener que hacer es, esto, cuidado, no podemos tomarlo al asalto sin apoyo, ¿no? Entonces tuvieron que pedir el apoyo de carros de combate, mientras que en Naranja 3 pues se van a meter es que aquí la vegetación es bastante complicada, se tienen que meter por terreno de manglares y claro, por lo que te digo, con el agua que te llega hasta las rodillas o incluso hasta la cintura, pues tienen que avanzar, esto pues les hace retrasarse, encima los manglares no figuraban en los mapas que tenían, entonces aquí vemos que hay unos cuantos errores de reconocimiento, de cartografía o lo que sea. Y todo esto pues les va a causar retrasos y entonces no van a alcanzar los objetivos previstos hasta las 15-20 horas, ¿no? Estamos viendo que es un primer día muy duro, ¿no? Con mucho calor, con una resistencia feroz en las playas, que no hay nadie que se libre del fuego de francotirador, del fuego de mortero, del fuego de artillería, donde a cada metro se gana a costa de mucho sufrimiento, ¿no? Y ya pues a las 17 horas, digamos que por decirlo de alguna manera, ¿no? En el Pacífico, los marines trabajaban con unos horarios más comerciales, ¿no? En cambio, los japoneses eran más nocturnos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que a las 17 horas los marines pues se atrincheran y los japoneses pues pasan al ataque pues, y lanzan un contraataque con tanques que va precedido por un bombardeo de artillería. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos lo que son los carros japoneses, ¿no? Que estos con un lanzagranadas pues los destrozas o los inutilizas o los averías fácilmente, ¿no? Entonces, y con un tiro bien dado también. Claro, y ya los pones a combatir contra un Sherman y se queda un Sherman solo destrozando carros japoneses, ¿no? Vale, el Sherman era el rey del Pacífico, pero en los campos de batalla europeos sufrió mucho, ¿no? Y bueno, pues lo que te decía, los japoneses como de noche eran muy activos, sí que intentaron varias tentativas, llevaron a cabo varias tentativas de infiltración, lo que pasa, pues bueno, que les salió mal, ¿no? Y bueno, pues muchas veces, pues por no saberse santo y seña, o bueno, pues dices, sí, la pronunciación era perfecta, pero no tenía ni acento tejano, ni del norte, ni no sé qué. Entonces, por nimiedades, pues les acababan pillando, ¿no? Digamos que lo intentaban, pero las tretas no les terminaban de salir. Que algún marine desprevenido le pillaban y le metían un bayonetazo, sí, también pasaba. Pero bueno, no les solía salir bien. Aunque los marines por la noche lo pasaban muy mal, lo pasaban muy mal. Bueno, la cosa es que después de este primer día de pesadilla, ¿no? En el día de +1, 16 de septiembre del 44, nos encontramos con que los marines, sí, están en tierra, han avanzado, pero no han llegado hasta los puntos previstos, hasta los objetivos establecidos, ¿no? Y aquí el quinto regimiento de marines lo que va a hacer es, se va a lanzar al ataque del aeródromo. Va a ser una lucha muy dura. Sí que es verdad que les va a ayudar la artillería naval para destruir trincheras, casamatas y búnkeres, ¿no? Se van a encontrar con una lucha muy, muy dura en las fortificaciones próximas al aeródromo. Y es más, esto lo cuenta muy bien Eugene Sledge, ¿no? Esos metros que tienen que avanzar al descubierto, ¿no? Bajo esa sartén que era Peleliu porque hacía un calor abrasador, no se les había provisto de agua, estaban pasando sed, entonces fue una pesadilla el asalto al aeródromo, fue una especie fue una carga alocada, pero lo consiguieron.
La cosa que, mientras tanto, pues el segundo batallón del 7º Regimiento de Marines pues se va a meter en una lucha bastante dura con los japoneses en los manglares, y el primer regimiento va a ser el que menos va a progresar. El primer regimiento va a estar atascado, va a estar... es que va a ganar muy poco terreno. Va a ganar muy poco terreno. Yo creo que se comieron lo peor de Peleliu porque tuvieron la punta, ¿no? Y realmente tuve los mapas de avance y dices, es que casi no han salido de la playa, ¿no? O sea que... Y bueno, pues mientras tanto, pues lo que te digo, las condiciones son horribles. El calor es brutal. Los marines, claro, como todavía no les habían abastecido de agua, van a estar tomando pastillas de sal para poder aguantar toda la sed que están padeciendo, ¿no? Bueno, esto lo cuenta muy bien Eugene Sledge en su libro Diario de un Marine. Voy a hacer muchas referencias a este libro, pero de verdad que lo recomiendo porque es uno de los mejores libros de la Guerra del Pacífico, una narrativa muy humana y desde el punto de vista histórico precisa, además, y me gustó mucho y lo recomiendo a nuestro público de Belumartis, ¿no? Bueno, Sí, la sí. cosa es que esto lo cuenta Eugene Sledge en sus memorias, ¿no? Oye, llega el agua, qué bien, qué bien, qué bien. Empiezan los marines a bebérselo. Bueno, lo habían metido en unos bidones de combustible que no habían limpiado correctamente, no habían seguido el procedimiento de limpiado adecuado. Bueno, pues intoxicados los marines, hechos polvo, los que habían bebido agua de esos bidones, pues no estaban en condiciones de combatir. Había muchos marines que estaban ya a punto de sucumbir a la deshidratación. De hecho, hay un personaje en The Pacific que es el sargento Haney. Bueno, pues a Haney digamos que le ponen que se viene, en la serie en The Pacific le ponen que se viene abajo en los montes Umurbrogol. No, el sargento Haney, que no le quito mérito, porque era un veterano de Guadalcanal muy duro y había luchado también en Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero el sargento Haney, que era un hombre muy, muy duro, dijo que no lo aguantaba más después del primer día de combates, fruto de la violencia de los combates y fruto de la deshidratación, ¿no? Entonces, esto hizo mucha mella, ¿no? Y además, los pocos pozos que había de agua, los japoneses los habían envenenado. O sea que vamos, que el día de +1 fue bastante, bastante duro. Bueno, pues aquí la cosa va a ir avanzando, ¿no? En los días siguientes. Día de +2, día de +3. Bueno, pues en el día de +2, el 7º Regimiento va a intentar conquistar 2 promontorios al sur de la isla. Lo que pasa es que solo va a conseguir conquistar uno de ellos. De esos 2, solo toma uno, ¿no? Mientras tanto, en el occidental, ¿no? En el lado occidental, los japoneses van a resistir incluso cuando los marines les estén disparando con sus tanques y con los Antrax, ¿no? Y bueno, ya el día de +3, ya digamos que la situación empieza un poco a estar más estabilizada, ¿no? Empiezan a llegar refuerzos y ya, pues bueno, esto siempre supone una inyección de moral, ¿no? Porque los cazabombarderos Corsair ya empiezan a aterrizar en Peleliu y ya empiezan a operar y empiezan... Apoyo Esto da mucho cercano, ¿no? a los marines. Eso es. Aquí los marines veían ya que los Corsair, pues, hacían sus vuelos y caían en picado para lanzar las bombas sobre las colinas de Peleliu, y eso les animaba mucho, ¿no? Y bueno, ya pues finalmente el 7º pues va a conseguir asegurar ese promontorio occidental, ¿no? Bien, aquí las cosas se van a ir complicando porque se van a ir acercando a donde la cosa se va a poner más fea, ¿no? A un espacio mortífero que son los montes Umurbrogol, ¿no? Entonces vamos a tener al 5º Regimiento, que va a ir avanzando por una carretera que discurre hacia la costa norte, pues entre los manglares y los montes Umurbrogol. Y mientras tanto, pues el 1er Regimiento, estos que lo han pasado fatal, para mí se comieron lo peor de Peleliu. Digamos que van a comenzar su ataque a los montes Umurbrogol, ¿no? Y van a conquistar en un principio las colinas 200 y 210. Lo que pasa es que, bueno, suele pasar, ¿no? Que pasa mucho en la Segunda Guerra Mundial, en las colinas de las islas, sí, las tomabas, pero los japoneses emergían de bajo tierra o te aparecían de una colina adyacente y entonces te contraatacaban y te tenías que retirar, ¿no? Entonces, aquí sí toman las cotas 210 y 200, pero se van a tener que retirar. Sí. Aquí se puede ver un poco cómo eran las montañas.
De 100, Sí, sí. 150 metros máximo. Sí, Casi, era un poco más que una colina, casi. sí, es que no parece gran cosa, pero, No, pero son 100 metros pero aquí, que claro, que es una posición. claro, pues una posición elevada es una posición favorable y esto a los defensores les favorece mucho y les da un campo de visión privilegiado, la verdad. Entonces, pues bueno, tenemos esto, ¿no? Que las colinas lo están pasando fatal el primer regimiento y fíjate, ¿eh? O sea, el desembarco es el 15 de septiembre. Pues ya el 19 de septiembre, el primer regimiento, o sea, ha sufrido alrededor de 1.700 hombres de bajas. O sea, en 4 días de batalla en Peleliu han sufrido o han perdido todo lo que perdieron en la campaña de Guadalcanal. Vale. O sea, esto, una isla pequeña, pero que te consume los regimientos de marines uno detrás de otro, ¿no? Y claro, aquí por mucho que los marines quisieran hacer el trabajo, que hubiese sus rivalidades con el ejército, que les llaman los doggies, ¿no? Les llaman perros, ¿no? O sea, doggies a las tropas del ejército. Por mucho que tuviesen ese orgullo de infantes de marina, porque los infantes de marina siempre han sido, han estado en la élite de las Fuerzas Armadas de prácticamente todos los países, por mucho de ese orgullo y además que la infantería marina era un cuerpo muy profesional, vamos, era la élite, ¿no? En el Pacífico. Por mucho que fuesen élite, estaban consumidos, ¿no? Entonces, aquí el general Rupertus, de la primera división de marines, pues decidió echar mano de la ayuda del ejército y para ello pues recurrió al 321 regimiento de la 81ª División de Infantería que había tomado, que estaba tomando la vecina isla de Angaur, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que siguen los combates, ¿no? Y mientras tanto, pues los americanos los estadounidenses van a levantar pues una pasarela de pontones para salvar los arrecifes y abastecer de suministros a los marines, ¿no? Entonces, el 23 de septiembre, pues los americanos se dan cuenta de que los japoneses han deslizado un batallón desde Babel Fuab para reforzar al grueso de la isla. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a acabar con los islotes vecinos, vamos a neutralizar esas guarniciones porque pueden ser peligrosas, que no lleguen más refuerzos porque esto nos lo ponen difícil. Bueno, pues mientras tanto, pues también el 23 de septiembre pues llegan los hombres del 321 de Infantería y se abren camino por la carretera occidental, toman Kongaru y van a girar luego hacia el este para internarse en la isla, ¿no? Bueno, pues en este camino, pues los hombres del 321 consiguen conquistar la 321, la colina 100 y, hombre, eso sí, no les va a salir fácil porque ya sabemos cómo se las gastan los japoneses, ya sabemos que esto es hasta el último hombre que se defiende. Y se van a acercar al epicentro de las defensas japonesas, que son los montes Umurbrogol, ¿no? Mientras tanto, pues cae la tarde y ya pues los ingenieros del 306 Batallón, debido a lo complicada que era la orografía, pues van a ir habilitando caminos para poder aprovisionar a las tropas y para poder sacar a los heridos, porque los Umurbrogol, lo que te digo, eran colina coralina, aristas, todo un terreno muy cortante, muy duro, entonces subir suministros, municiones y todo esto, pues era complicado, ¿no? Bueno, pues tenemos que el ejército con este 321 regimiento de la 81 de Infantería, pues va a ir ganando terreno, se va abriendo camino y bueno, pues van a ir, digamos, estrechando el cerco sobre los montes Umurbrogol. Lo que pasa que, claro, cuanto más aprietas a los japoneses, con más empecinamiento se defiende, ¿no? Claro. Entonces, Esta imagen yo creo que es icónica para entenderlo. Se puede ver la selva toda quemada, un carro de combate lanzallamas avanza. Bueno, parece uno de los de desembarco, Cibio. sí, un Amtrak, sí. Avanzando, sí, avanzando entre las maderas, ¿no? Es decir, es un escenario dantesco, completamente. Efectivamente, Francisco. Entonces, claro, estos se ven acorralados y a morir matando, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que el quinto de Marines también avanza hacia el norte para estrechar este cerco, ¿no? Pues en esos escenarios que tú bien señalabas y se va a encontrar, pues eso, que es que están súper fortificados los japoneses. No hay manera de hacer caer las defensas, ¿no? Es una pesadilla, o sea, bloqueos, búnkeres, cuevas, bueno, una pesadilla.
Y bueno, pues cuando ya llega el 28 de septiembre, lo que van a hacer es asaltar este vecino islote de Engessebus con el tercer batallón del quinto regimiento de marines. Y bueno, pues esto va a ser una misión mucho más sencilla, ¿no? De hecho, Eugene Sledge lo contaba en Diario de un Marine, ¿no? Que miraban con miedo, con desconfianza hacia los montes Umurbrogol porque sabían lo que había ahí, ¿no? Que se estaban registrando unos combates durísimos y como dicen, bueno, sí, nos han mandado a tomar Engessebus, pero, pero mira, lo preferimos a tomar los montes Umurbrogol, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, apoyados por el fuego del acorazado Mississippi, de los cruceros de Denver y Columbus y también con el respaldo de cazabombarderos Corsair, pues los marines no van a tardar en conquistar el islote de Engessebus, puesto que era mucho más llano y está mucho menos defendido que los Umurbrogol, ¿no? Y la propia Congarú, pues también pues fue asegurado, ¿no? Lo que pasa que claro, el gran problema son las colinas, el gran problema son los Umurbrogol, ¿no? O sea, estamos hablando, claro, cuanto más acorralados, más fiereza los japoneses, ¿no? Entonces, están realmente combatiendo, Francisco, en un reducto, en un Sin salida, sí, perímetro. sí. Sí. Es que están encerrados. O sea, 900 por 450 metros. Y es que eso es claustrofóbico. O sea, y bueno, pues Mira, aquí se puede ver un poco, mira, en este monte, sí. una de las cuevas, aquí se puede ver, me parece, aquí. Uh-huh. Hay una oscuridad ahí extraña, puede ser una cueva. Pues, sí, a ver. Pues sí, sí, ¿no? Tiene que ser la abertura de una cueva, eso. Sí, sí, parece, sí. Sí. Pues la verdad que esto, que bueno, aquí, eh, claro, los japoneses sí están atrapados en un perímetro muy pequeñito, lo que pasa es que lo han previsto muy bien. ¿Por qué? Esto siempre lo hacían, que unas colinas se puedan ayudar a las otras, ¿no? Que tengan apoyo desde las colinas vecinas. Entonces, esto te convierte el hecho de conquistar las colinas en, pues lo que te digo, en un trabajo durísimo, ¿no? Entonces, estamos hablando de, pues mira, por dar algunos nombres, ¿no? De estos puntos de resistencia donde hubo tanto sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de el Tazón del Gato Montés, las Cinco Hermanas, los Cinco Hermanos, el Cañón de la Herradura, la Muralla China y el Valle de la Muerte, ¿no? Entonces, lo que te digo, claro, si se cubre una colina a la otra, te va a costar mucho tomarlo y va a cambiar esto de manos un montón de veces, ¿no? O sea, ataque, contraataque, bueno, pues una locura. Te voy a dar un dato bastante revelador, Francisco. Mira, el tercer batallón del quinto de Marines, que es del que forma parte Eugene Sledge, dice, consiguen tomar 4 de los 5 fortines que defendían Five Sisters, o sea, que han vencido el 80% de la resistencia, ¿no? Y se tienen que retirar, o sea, es que era una locura por eso, porque te salían de debajo de tierra, te aparecían desde una colina vecina, entonces es que se convertía en una tarea bastante ardua, ¿no? Sí, sí. Y claro, para colmo de males, pues el general Rupertus dice, uy, aquí el terreno es demasiado escarpado, demasiado abrupto, dice, vamos a retirar los tanques y bueno, pues fue una pena porque los tanques por lo menos les podrían haber dado fuego de apoyo. A falta de tanques, a falta de carros de combate, lo que van a hacer los marines pues va a ser contar con el apoyo de los cazabombarderos Corsair, ¿no? Y Este es bueno, un pues mortero japonés que está viendo un soldado, un marine estadounidense, y podéis ver el tamaño del mortero. Es un mortero curioso. sí, la verdad que tenían morteros de calibre importante y, ojo, les volvían locos con esto a los americanos, les causaban pérdidas muy, muy De importantes. 141 milímetros. Fíjate. Pues la cosa es que van pasando los días. Aquí llega el 4 de octubre y lo que te digo, la batalla sigue, los japoneses siguen aguantando en ese pequeño perímetro y estamos hablando que otro regimiento de marines pues ha sido o está siendo consumido, ¿no? Estamos hablando de que el séptimo regimiento de marines tiene la friolera de 1846 bajas, lo que supone un 57% de bajas. ¿Qué va a pasar? Van a entrar a cubrir el hueco del séptimo de marines, el primer y segundo batallón del quinto regimiento de marines. Y bueno, sí, van ganando terreno los americanos, pero van ganando muy poquito a poco, porque estamos hablando que el 12 de octubre la bolsa japonesa
sí es cada vez más reducida, pero cuesta mucho estrangular esa resistencia, ¿no? Estamos hablando de un perímetro de 730 por 450 metros, ¿no? No, no es nada. Claro, o sea, es que sí, van avanzando, pero a costa de una amargura y de una sangría terrible, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que te digo, las bajas pues que está sufriendo la primera división del general Rupertus pues son inaceptables, esto es una carnicería, ¿no? Entonces, muy a pesar de los marines, ¿no? Y sobre todo el general Rupertus, pues van a decir, venga, que entre ya el ejército y que acabe con esto, ¿no? Entonces, pues ya entre el 16 y el 17 de octubre, la Infantería de Marina de Estados Unidos pues se retira, ya pues vamos a dejar, venga, que el golpe de gracia, que esto lo remate el ejército, la 81 División de Infantería. Sí que van a quedar algunas unidades, ¿no? Estamos hablando pues de vehículos anfibios y de un batallón médico de los marines pues para que echen una mano a las tropas del ejército, ¿no? Y pues todo esto, ¿no? Estos últimos combates pues van a consistir en desalojar a los japoneses, pues lo típico, con arrojando gasolina y prendiéndoles fuego, con fuego de lanzallamas, lanzando un sinfín de explosivos, ¿no? Pues cueva por cueva. Lo que pasa que, bueno, que los japoneses pues eran gente pues muy sigilosa, muy disciplinada y pues esperaban a que los estadounidenses se aproximasen para hacerles muchas bajas, ¿no? Es más, a pesar de estar rodeados, seguían practicando infiltraciones nocturnas y en más de una ocasión les daban disgustos importantes a los estadounidenses, ¿no? O sea, eran un enemigo muy correoso, muy combativo. Y claro, este asalto a los Humur va a ser muy incómodo por el tema del terreno, porque es muy abrupto, por estas aristas, por el coral. Y bueno, mientras tanto, pues los estadounidenses pues van a arrojar fuego con artillería de 155 milímetros, como lo que veíamos antes, ¿no? El vehículo anfibio con lanzallamas incorporado que veíamos pues prendiéndole fuego a todo. Bueno, lo que te digo, pues cueva a cueva, túnel a túnel y bueno, pues mientras tanto los batallones de construcción naval, los civis, pues iban preparando carreteras y corredores para un poco, pues en ese terreno tan abrupto, pues facilitar el transporte de municiones y los aprovisionamientos, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver ya que es una cosa de ir eliminando una cueva detrás de otra, una fortificación detrás de otra, y ya pues el 27 de noviembre de 1944, la 81ª División de Infantería, podemos decir que ya ha asegurado la isla, que ya los japoneses pues tienen ya la batalla pues ya perdida y bueno, pues la última resistencia pues va a tener lugar en una de estas colinas que fue una cresta que se llamaba la muralla china, ¿no? Entonces ya con todo perdido, pues el coronel Nakagawa quema la bandera del regimiento después de enviar un mensaje de despedida a Japón y el coronel Nakagawa, pues bueno, antes morir que vivir con la ignominia de la derrota, ¿no? Pues Un Nakagawa avanza y de esas, ¿no? se suicida, Ah, sí, sí, efectivamente, pensé que hacer una carga avanza y de esas. el seppuku, sí, se hizo seppuku. Y bueno, pues esto es un poco... ¿qué conclusiones podemos extraer de esto, no? ¿Cuál es el análisis de la batalla? Pues mira, tenemos que de 13.500 defensores japoneses, vale, vamos a meter también a los trabajadores coreanos, ¿no? Pero de 13.500 defensores japoneses, solo, bueno, ya sabemos cómo se las gastan los japoneses. Antes morir que rendirse. Sí, sí. Y que vivir con la vergüenza de la derrota, ¿no? El código del Bushido. Bueno, pues de 13.500 defensores, solo se entregan 302. Bueno, es más, las tropas que dejen de guarnición los americanos pues van a tener que ir siguiendo cazando japoneses, destruyendo alguna que otra cueva y bueno, pues es que van a seguir aguantando y lo que te digo, en febrero del 45 pues los estadounidenses contemplaban con los ojos como platos pues cómo aparecían los japoneses todavía sus refugios subterráneos o incluso después del final de la guerra, ¿no? Pues después del final de la guerra bueno, esta es una historia bastante conocida, ¿no? Que hay muchos japoneses que no se habían enterado al final de la guerra o que no se creían que fuera verdad esto, ¿no? Que habían perdido la guerra. Pues después de la guerra encontraron varios supervivientes japoneses que se entregaron el 20 de abril del 47 y es más, el último japonés
que se entregó en Peleliu, se entregó en 1954, ¿no? Ujú. Bien, sabemos cuál ha sido la factura del carnicero para los japoneses. ¿Pero qué han sufrido los marines? Pues mira, estamos hablando que les ha salido la toma de la isla por 1.252 muertos, 5.274 heridos y, ojo, esos son los marines, que el ejército ha tenido que lamentar 542 muertos y 2.736 heridos. Entonces, claro, hay un recuerdo muy amargo por parte de los veteranos de Peleliu hacia lo que supuso esta campaña. Entonces, pues miran con rabia, con dolor y yo pienso que tienen razón, ¿no? Y les entiendo y les comprendo y les doy la razón, ¿no? Porque esta isla podía haber sido obviada, esta isla podía haber sido, pasamos de largo. Si hace falta, pues con la potencia de fuego que tenemos, pues la bombardeamos, destrozamos el aeródromo, las instalaciones navales y ya está. Es más, por ejemplo, el propio almirante Halsey, después de unos ataques previos a los Palaos, le recomendó a MacArthur que ni se le ocurriera invadir las Palaos. Lo que pasa que MacArthur dijo, no, mira, que los hombres ya están de camino y además tengo el apoyo del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, realmente, de cara a lo que es la reconquista de las Filipinas, las Islas Palaos no se van a utilizar mucho. La verdad que no se van a utilizar mucho. Y hay críticas bastante fuertes en este sentido. Sí que es verdad que, bueno, por otro lado, siendo un poco más positivos, sí que es verdad bueno, pues que la toma de Ulithi y su fondeadero natural pues sirvieron de ayuda, pues porque ayudó como punto de unión para la flota, ¿no? De cara en sus ataques hacia Leyte, hacia Iwo Jima y hacia Okinawa. Pero en cualquier caso, Peleliu se tiene como una batalla olvidada y como una batalla estéril, ¿no? Como una batalla que se podían haber ahorrado. Sí, porque digamos que era un salto de rana prescindible, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Ujú. Aquí tenéis qué pequeño punto, es decir, tampoco de esa isla a esta, teniendo en cuenta que son flotas anfibias, ¿no? No lo veo que Sí. fuese una zona tampoco para descansar ni para usarla de bombardeos a Filipinas tampoco, ¿no? Pues, hombre, sí que puedes instalar ahí un aeródromo, ¿no? Lo Sí, que sí, pasa pero no fue la misión, se hizo, ¿no? Pero no era la sí, sí. misión tampoco. No, es que es muy inhóspita, es muy inhóspita. Bueno, Iwo Jima también lo era y bueno, con Iwo Jima sí que le sacaron más partido, pero es que era muy inhóspita, o sea, era, en fin. No, pero Iwo Jima, claro, estaba más cerca aquí de Japón, ya tenía una misión. Sí. Pues si quieres pasamos a ver las preguntas del público. Venga, adelante con ello. Algunas ya las respondiste tú. ¿Qué tan efectiva fue la defensa costera japonesa? ¿Qué piezas tenía? Vimos algún cañón ahí. Y Sí, tengo entendido que también disponían de unos morteros pesados. Lo vimos uno. sí. Vale, llegaron a emplazar camuflado un cañón de 47 milímetros, un anticarro. Con esto, si le dabas de cerca a un Sherman, lo podías hacer bastante daño. 6 piezas de 20 milímetros también lograron ocultar. Tenían piezas de artillería de 105, 155 y los morteros pesados, bueno, sí que de 80 milímetros podían tener. Es que ahí ya no te sé decir exactamente. El que yo enseñé era de 140. Era de El de 140. 141 que tú No, indicabas, sí. 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 Mm. No, era la foto justo esa. Yo creo que era el más pesado de todos. Sí, esos eran. La verdad que, Sí. hombre, en las playas habían establecido búnkeres, ¿no? O sea, lo habían fortificado, no sé, no fueron tan al descubierto, ¿no? Entonces, sí, lo tenían bien fortificado. Buenas noches. Creo que hoy en día perdieron toda esa potencia de fuego para desembarcos, en el caso que hoy en día tuvieran que hacer lo mismo que esos días en islas japonesas. Bueno, a ver, ahora es con misiles, es decir, un Claro. desembarco sin misiles, sin aviones previos es una locura. Es decir, lo vimos en la guerra de Ucrania. Es decir, si alguien pretendía desembarcar sin haber limpiado la costa, es que es muy difícil. Ahora tampoco existen eh, artillería costera, ahora es misiles y otros sistemas, ¿no? Claro. Sí, O es drones. que, claro, es que además, sí, bueno, antes tenías el cañoneo naval, pero era menos preciso. Ahora con un Sí. misil, pues es más fácil acertar, sí.
Nunca entendí por qué Estados Unidos desembarca en prácticamente todas las islas. Esto, bueno, tiene que ver con otra pregunta que hacen también. Si era tan importante esta para el salto de rana, esta isla. Lo que hablamos tú y No, yo. esta no, esta no. Esta pienso que no. Aquí pienso que se equivocaron. Pienso que se podían haber ahorrado esta carnicería. Hombre, yo entiendo la estrategia de Nimitz. Desembarcan en muchas islas, sí, pero es porque, digamos, la movilidad de aeronaval de aquella época no daba para más, ¿no? Después, claro, te va a obligar a ir de peldaño a peldaño desde Guadalcanal hasta Okinawa, ¿no? Es eso, pero sí que por ejemplo, pienso que alguna de estas, un Peleliu o un Angaur se lo podían haber ahorrado, sí. Vale. Se refiere a los morteros de espiga. Estos que voy a poner en foto, que son parecidos a unos que había de trinchera, que digamos, en vez de ser meter el proyectil en el tubo, se metía el tubo en el proyectil. Es decir, el detonador se metía por el culo del proyectil. Estos, no sé si se usaron en Peleriu. Voy a poner otra foto más por si acaso alguien no. Aquí se puede ver uno británico. Espera a ver si encuentro aquí uno japonés. En Okinawa y en Iwo Jima seguro. En Peleliu no te sé decir porque no tengo información tan detallada del arsenal artillero. Voy a ver si lo encuentro yo. Sí, puede que haya habido alguno, porque aquí hay una cosa del gobierno de Australia en Peleliu y lo citan. Pues probablemente tuvieran algún mortero. Sí, seguro que tenían morteros de estos pesados. En Okinawa, ¿no? En Okinawa sí. 25 centímetros, mortero de artillería, Espigot, adaptado a las cuevas en Peleliu y Angaur. Hombre, aquí encontré qué joyita, Pues encontré eso. aquí un libro en PDF de la época. Te lo paso para que lo veas. Vale. A ver, sí que voy a recomendar libros y si quiere ampliar contenido a la gente, pues el de Diario de un Marine de Eugene Sledge. Como no Osprey tiene su propio PDF, su propio PDF, toma ya, su propio libro al respecto, Peleliu, The Forgotten Corner of the Hell, Nemesis de Max Hastings también es bastante buen libro, dedica, no lo aborda en tanta profundidad, pero aborda esta batalla en un capítulo. Y también la editorial Galan tiene Peleliu, un infierno de coral, que son libros muy delgaditos, pero que lo cuentan todo muy bien. Y bueno, pues así un poco a grosso modo pues porque sepan alguna cosilla un poquitín más donde encontrar información adicional nuestro público. Pues tienes este libro del año 45 del Servicio de Inteligencia estadounidense sobre los morteros japoneses. Oye, pues para la saca. Ahí lo tienes, Ahí un lo tengo. regalito. Vale, ya lo he visto. Gracias, Paco. Eso no es violar ninguna ley, es del año 45, por favor. Nada. Entonces no pasa nada. Vamos a ver, es una pieza de historia. Pues Uh-huh. vamos a... ¿Por qué Estados Unidos desistió de la operación para tomar Taiwán? Vale, sí, esto lo contamos Eso lo contaste en el de Okinawa, sí. sí. ¿Por qué? Porque la guarnición japonesa era demasiado numerosa, porque el desembarco era complicado en Taiwán, estaba muy fortificado y entonces les salía más rentable tomar Okinawa que tomar Formosa. El que quiera saber el por qué, que vea este programa Okinawa contigo. Y ahí lo contamos sí. en la introducción. Sí, es que Taiwán, Formosa es que te implicaba un despliegue de fuerzas muy grande, muy grande. Y tenías Okinawa, que te valía igualmente como base de apoyo para una invasión del Japón metropolitano y no te obligaba a tomar o a desplegar tantas tropas. Sí. Dicen que si la Marina japonesa tuvo algún papel en esta batalla. En apoyo, convoy, suministros. No, es que aquí no, realmente vertiente naval,
las pocas instalaciones que tuvieran quizás, si había algo de personal de la Armada en la isla, pero poquito. Sí que es verdad que poco después de la batalla de Peleliu va a venir la gran batalla del Golfo de Leyte, pero esto estamos hablando en aguas de las Islas Filipinas. ¿Por qué los marines nunca llevaban el barbiquejo o barbuquejo? Bueno, ¿qué es barbiquejo, me parece? El Del barboquejo, casco desabrochado. sí. Vale, es que esto, y ni los marines, ni los paracas, ni la infantería. Esto nos lo podrían contar mejor los recreadores, pero bueno, solían coger el barboquejo, muchos de ellos, y lo ataban hacia atrás en el casco. Vamos, yo que soy recreador y lo llevo también así, no lo entiendo. No sirve para nada el casco. Es que se te puede escapar más fácilmente, pero es verdad que les ves sin el barboquejo, ¿no? Realmente hasta las guerras modernas, pues hasta guerras posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Corea incluso, pero solían el barboquejo desabrochárselo y ponérselo hacia atrás. No te sé decir, pero sí que es verdad que era. Hombre, Era en un casco tendencia. balístico tiene su función que esté estable el casco, ¿no? Sí. Puede que sea que a lo mejor hubiese una leyenda de que si te impactaba una bala era mejor que saliese volando el casco, yo qué sé. Hombre, el casco más que la bala lo que hacía era protegerte de la metralla sobre todo. Es verdad, lo de la onda expansiva. Me suena haber oído en una película que si lo tenían apretado era mayor la onda expansiva. Entonces con suelto era que no se notaba tanto el golpe, pero bueno, son las típicas pensamientos, ¿no?, del soldado. No creo que haya una razón de peso ahí. De hecho, el casco debe ser más molesto sin barbuquejo o barbiquejo. Te va botando. Yo por ejemplo, cuando he hecho recreación vas corriendo y te va botando en la cabeza y te da unos golpes. Bueno, y como saltes con el puesto, te hace un daño en la cabeza. ¡Pam! Te rebota ahí. Sí que vas con un sotocasco, pero sí. Y pesa bastante el casco. A ver si hay alguna pregunta más por el otro lado. ¿No podía haberse saltado también Filipinas? Vale. Se ha cuestionado también la campaña de Filipinas. Se ha cuestionado que igual no hacía falta y demás. Filipinas, vale, sin hacer de abogado del diablo, porque a MacArthur no le tengo mucha simpatía, la verdad, cometió muchos errores en la defensa de Filipinas. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Filipinas se destruyó un ejército japonés importante, de más de 300.000 hombres, y luego, ¿qué es lo que ocurre? Filipinas te viene bien, ¿por qué? Porque cortas las comunicaciones del Japón metropolitano con el sudeste asiático. Ya no podían aprovisionarse del petróleo que llegaba desde los yacimientos de Birmania, del caucho de Malasia, del petróleo de las Indias Orientales holandesas, entonces, de Indonesia, que es ahora. Entonces, desde ese punto de vista geoestratégico, vino bien, pero no era un escenario, quizás me parece más determinante la campaña de Nimitz que la de MacArthur, aunque tiene su cierto sentido estratégico lo que hizo MacArthur en Filipinas. Pues no hay más preguntas ya, me parece. Pues David, vamos a finalizar. Buena duración, la verdad que mucho mejor. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Vamos a ir pensando otro escenario, puede ser que de tu próxima novela o de algunas de las que ya tienes. Ahí tenemos tantas historias en la Segunda Guerra Mundial que contar. Bueno, pues en otoño voy a intentar sacar una novela sobre la batalla de Aquisgrán, combate urbano, entonces pues puede ser un tema del interés del canal Velum Artis. Sí, seguro, ¿no? Ya apuntamos fecha para hablar de ello más adelante. Pues David, muchas gracias como siempre por todo. Me acuerdo del favor que me hiciste en aquellos momentos de usar tus artículos de tu blog en mi blog, Velum Artis, y están ahí en la parte escrita de Velum Artis, que está un poco parada, ya no me da la vida para más, y ahora es también parte del proyecto de podcast y vídeos de Velum Artis. Pues David, muchas gracias. ¿Y qué tal un especial sobre los Chindit? Ya tenemos uno con David, pero no es un especial, es uno sobre una batalla. A lo mejor hay que hacer otro. Pues muchas gracias, David. Y si quieres decir algo al público como despedida.
Bueno, pues nada, que espero que les haya gustado el programa, que si quieren contactar conmigo estoy a su disposición. Pueden contactar en mi web www.davidlopezcavia.es, cavia con B. Y bueno, pues que les invito a leer mis novelas, en concreto Ataque Nocturno, que es una novela sobre la Operación Viking, en la cual los paracaidistas británicos roban la tecnología de radar alemana, y que quedo a su disposición y bueno, pues que muy, muy agradecido y que es un placer colaborar con este canal de YouTube y bueno, pues que eso, que cuando quieran que contacten conmigo. Sí. Dicen que ahora estoy en otro directo. Es verdad, estoy en otro directo, pero es un falso directo. El directo de verdad es este. Es que estoy ahora en Hace Principado en un debate que hubo sobre... Hoy esta tarde la iba a descansar y como tuve mucho hueco me lo llené. Pues muchas gracias, David, como siempre. Encantado. Y gracias a todos los que estáis aquí en directo, escuchando el programa, los que estáis en diferido también. Y a todos os pido el mismo favor, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que más gente descubra Bellum Artis Historia Militar. Hay que llegar a los 100.000, vamos a intentar llegar a los 100.000 y para ello contamos con vuestra ayuda. Gracias a todos y acordaos también que si sois seguidores de Bellum Artis Historia, hay otro canal que se llama Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica, donde os contamos el presente. Ese presente en el que ojalá no haya combates en islas de las que estamos hablando ahora, porque muchos hablan de cinturones primarios y secundarios en una guerra con China, ¿no? Pues esas islas vuelven a ser estratégicas para Estados Unidos en una futura posible, o mejor dicho, hipotética guerra, ojalá, en el Pacífico. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Ah, por cierto, hablando de fronteras y todo esto, os invito a leer mi libro La Frontera Norte, el nacimiento del Far West español. Lo podéis comprar en cualquier librería y en mi página web, Francisco García Campa, también como la de David, podéis haceros con el libro. Firmado y dedicado. Y otra cosa, 2 de junio, Madrid, Feria del Libro. Acabo de confirmar que voy a ir a la caseta de Tercios Viejos, allí a firmar libros. Si alguien no lo tiene, que vaya a la Feria del Libro de Madrid el día 2 de junio, domingo, por la mañana. Ya os diré la hora más adelante.